De hoy continuaremos en nuestro estudio del Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 21 al 30. Y vamos a leerlo, pero antes de eso, para entrar en una forma de introducción a lo que vamos a leer y estar más atentos a lo que estamos leyendo, y de alguna manera el discurso o el diálogo que tiene Jesús con los fariseos ahí, ubicar un poquito el contexto de lo que hemos meditado. Pero también compartir y tener en mente el principal punto que el día de hoy este pasaje nos puede hacer meditar. Y quería comenzar simplemente preguntándoles, ¿ustedes han escuchado alguna vez aquella pregunta? Quizá alguien se las hizo en algún momento, o ustedes la han hecho en algún momento, o han escuchado que alguien la hizo. Cuando una persona se acerca a otra y le dice, si al día de hoy murieras, ¿a dónde irías? ¿Sí la han escuchado? Esta pregunta es común y se usa regularmente como para acercarse a una persona y hacerle pensar y reflexionar acerca de la vida después de la muerte, si es que la hay, o pensar precisamente si no cree que hay una vida después de la muerte, ¿qué sentido tiene entonces la forma de vida que estamos teniendo aquí, ¿no? Esta es una pregunta que hace meditar entonces en la existencia de una vida después de la muerte y como de manera evangelística relacionar a la persona de Jesús con tu futuro espiritual después de tu muerte, ¿no? Pero también es importante y relevante que nos preguntemos no solamente si murieras el día de hoy, ¿qué pasaría después de la muerte?, sino ¿qué relevancia tiene la persona de Jesús hoy en día en tu vida, aunque todavía no mueras? Y todo esto porque este sentido de reflexionar qué hay después de la muerte y qué relevancia tiene la persona de Jesús es algo que nos encontramos en esta historia. Así que tengan en cuenta esta pregunta y vamos entonces al pasaje. Pero introduciendo entonces al contexto en el que se encuentra esta historia, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto en el Evangelio de Juan y sobre todo quisiera remontarme a lo que vimos en el capítulo 5. Recuerdan lo que ocurre en el capítulo 5, que es un evento que escandaliza a los líderes religiosos. ¿Qué hace Jesús? Y que es la sanidad del paralítico, ¿no? Y lo hace en el día de reposo, el día sábado. Y entonces los líderes religiosos se alarman por esto y empiezan a cuestionar y a perseguir a Jesús porque está quebrantando la ley, ¿no? No puede sanar y no puede hacer ese tipo de cosas en un día de reposo, pero también es ahí cuando lo empiezan a perseguir porque está diciendo que es el Hijo de Dios y que se está haciendo igual a Dios. Y entonces desde ese momento, el capítulo 5, si ustedes recuerdan, empieza a haber una intención de persecución hacia Jesús de parte de los líderes religiosos, y de ahí se presentan unos eventos donde se encuentran y dialogan y empiezan como a debatir y le empiezan a cuestionar acerca de Jesús, y lo que vemos de los fariseos es su dureza, su incredulidad ante Jesús, y se va presentando hasta llegar a esta etapa o este diálogo que leeremos. Pero más allá del capítulo 5 continuamos y recuerdan que se da la alimentación de los 5,000. Después de eso, de esa alimentación, por la noche, Jesús camina sobre el agua y al día siguiente, las personas que se acercan reciben esas palabras de Jesús que les advierte y les dice, ustedes me siguieron porque comieron pan y se saciaron. Y allí es donde entonces Jesús empieza a decir que Él es el pan de vida y que Él es el verdadero alimento que deben consumir o que deben tener para tener vida verdadera, y no el pan que Dios le había dado a los judíos por parte de Moisés, siendo liderados en el desierto. Y entonces esto empieza también a levantar más sospecha y más crítica de parte de los judíos. Y después nos encontramos con la fiesta de las enramadas, ¿se acuerdan? En el capítulo 7, esta fiesta de 7 días, en donde Jesús al inicio va como de manera secreta, luego a mitad de la fiesta empieza a enseñar en el templo y al final
de la fiesta hace esa declaración de yo soy la luz del mundo, ¿no? Entonces ahí igualmente están presentes los líderes judíos, los fariseos, y siguen como alimentando esa incredulidad y esa resistencia, esa oposición a la persona de Jesús. En el capítulo 8 veíamos a la historia de la mujer adúltera, ¿no? Que llevan a Jesús y finalmente Jesús los confronta a ellos y también a la mujer le dice, ni yo te condeno, ¿no? Vete y no peques más. Y retoma entonces a la última parte de la fiesta de las enramadas en donde Jesús declara, yo soy la luz del mundo, que veíamos la semana pasada de parte de nuestro pastor Rolando, ¿no? Entonces vamos a leer, teniendo en cuenta este previo de la historia, versículos 21 al 30, ¿ya lo tienen? Dice, de nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creían en él. Entonces, esta es la historia y nuevamente refuerza esa tensión que existe entre Jesús y los fariseos. Pero si vamos revisando a detalle, el versículo 21 comienza diciendo, de nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán. Y esto de que de nuevo Jesús les dijo, es la señal de que Jesús ya se los había dicho antes. Y si vamos al capítulo 7, el versículo 33 al 36, ahí ya vemos que esto ya se los había dicho. Le dice en el versículo 33, voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo estaré, ustedes no pueden ir. ¿Y a dónde piensa irse que no podamos encontrarlo?, comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los que no son judíos? ¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán pero no me encontrarán y a donde yo estaré ustedes no pueden ir? Jesús entonces les dice que nuevamente que se irá y no pueden ir al mismo lugar al que él irá. Y los judíos se preguntan entonces a dónde irá y qué significa. Primero, dan como una hipótesis de qué se trata lo que Jesús está diciendo, por qué habla de esa manera y a qué se refiere. Y la primera hipótesis sería, tal vez va a ir con la gente dispersa y enseñar a los no judíos. Pero acá en este pasaje, en el capítulo 8, comentaban otra cosa, decían, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy ustedes no pueden ir? Entonces una opción era quizá que se iba a ir con los no judíos a enseñar y otra era que se iba a suicidar. Pero esas hipótesis y la mentalidad de los judíos acerca de las palabras de Jesús, pues estaban muy equivocadas al sentido de lo que Jesús estaba diciendo, porque él ya les había aclarado, volveré al que me envió. Pero precisamente eso es lo que los judíos no están entendiendo y no creen que realmente viene de Dios y que va a regresar aquel que lo envió de parte de Dios. Y esto es importante también entender, que de verdad los judíos, los líderes religiosos, están en una concepción de Jesús en donde no están relacionando al Dios de las Escrituras en el que dicen creer y la persona que está delante de ellos. No piensan de verdad que ese Dios lo ha enviado y que también Jesús va a regresar a Dios.
Ellos están en una negación, no están en una consideración real o genuina de qué tal si es cierto que regresa aquel que lo envió y si lo envió el Dios en el que creemos. En realidad, como hemos visto, toda esta actitud de los fariseos desde el capítulo 5 ya es una negación, una oposición en donde no están en verdad dispuestos a considerar lo que Jesús ya está diciendo. Entonces, no entienden que les hablaba de su Padre, como le dice en el versículo 27. Y por eso es que se desarrolla de esa manera el diálogo que tienen los fariseos con Jesús. Pero pensemos entonces en lo que dice Jesús, añadiendo algo más de lo que en la primera ocasión les había dicho. No nada más que se iba a ir y que ellos no iban a poder ir al mismo lugar donde ellos iban a estar, sino añade algo muy interesante. Leamos del versículo 21 al 24, el 21, el 23 y el 24, que son las palabras de Jesús. Él les dice, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. 23, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Aquí notamos que, además de repetirles lo que ya les había dicho, les añade algo más. Y esto es muy importante y debemos meditar y considerarlo con atención. Él les está diciendo que hay una relación entre el destino espiritual de ellos, cuando les dice morirán en sus pecados, en relación a la fe o la ausencia de fe, diciéndoles si no creen. Y en relación también a la esencia de Jesús, porque Él dice, yo soy de allá arriba, yo soy el que afirmo ser. Y entonces se completa esa frase, si no creen que yo soy el que afirmo ser, la consecuencia y el destino espiritual es que en sus pecados morirán. Eso se los declara como de manera contundente, más allá de simplemente decirles, habrá un tiempo en donde ya no podrán seguirme, ¿no? Sino les da esta explicación. Si no creen, van a morir en sus pecados. Si no creen en quién soy yo y quién afirmo ser. Y esto es impactante porque esto de morir en sus pecados es algo que tenemos que profundizar y que tenemos que meditar, y quisiera el día de hoy que prestemos atención a esta realidad que Jesús está expresando, que no pase desapercibido, porque cuando lo leemos podemos leerlo y seguirnos a lo siguiente, pero ¿a qué se refiere Jesús con esa consecuencia de morir en sus pecados si no creen en Él? Y primero discernir que esto se lo está diciendo a los judíos, a los líderes religiosos, pero no es algo que es exclusivo para ellos, porque esta ecuación de la fe en la persona de Jesús y la consecuencia espiritual es realmente el mensaje que trae Jesús a todo humano y que las Escrituras presentan de esta manera. Esta ecuación aplica para toda criatura humana referente a la persona de Jesús y su destino espiritual. Y de ahí tenemos que entonces meditar y entrar en el texto, a que no nada más se los dijo en la historia a esos líderes religiosos, judíos, fariseos, sino te lo está diciendo a ti y a mí. Esa misma ecuación aplica para ti. Eso es el mensaje de la Escritura. Esa ecuación es la fundamental que tenemos que comprender de parte del mensaje de Jesús. Y entonces tenemos que pensar a qué significa morir en pecados. Bueno, todos sabemos que vamos a morir físicamente, ¿no? Pero esto de morir en pecados da la señal de que si creemos entonces en Jesús, podemos morir no en nuestros pecados, ¿no? Y para eso tenemos que entonces detenernos a pensar qué es el pecado, ¿no? Y muchas veces lo hemos considerado y leemos muchas veces esta palabra, y como cristianos podemos repetir esta palabra y arrepentirnos de nuestro pecado, y en muchas frases lo decimos, pero la Escritura nos señala que el pecado es la separación de Dios, que es amor.
Y esa es una separación que experimentamos y reconocemos estando desconectados del Espíritu de Dios, y esa misma condición de vida sin la conexión de Dios, aunque aquí vivimos y respiramos, la forma de vida que comenzamos a llevar, desarrollar y cultivar, no es una que busque a Dios, que inicie desde el amor de Dios y lo considere para vivir, sino que tiende predominantemente a nuestro propio egoísmo, porque estamos separados de Dios, que es el amor. Entonces lo que surge de nosotros es nuestro propio egoísmo, no es el amor de Dios. Y como no fuimos creados para ser egoístas, sino para vivir en relación con Dios, que es el amor, y vivir todas las cosas en el amor divino, el egoísmo genera muerte, genera destrucción, tanto de nuestro propio ser como también de los demás. Porque las decisiones que tomamos, la forma en la que nos relacionamos, lo que pensamos, lo que decimos, si no estamos en comunión interna con el Señor, que es el amor, entonces lo hacemos desde el egoísmo. Y eso lastima. Nos lastima a nosotros y lastima a los demás. Y eso va generando destrucción y muerte. Y esa es la condición pecaminosa en que nos encontramos todos. Y ante esto Jesús enseña cuál es el verdadero orden de una vida en conexión con Dios. Él, en el capítulo 12, versículo 25, dice, explicando esto, el que ama su vida, es decir, la prevalencia de su ego, la pierde, muere. En cambio, el que aborrece o desecha su vida, su propio ego, en este mundo la conserva para la vida eterna, vive realmente. Esa es la consecuencia de vivir separados de Dios, que no vivimos en el amor a Dios y en el amor al prójimo, que es lo que Jesús enseñó, de cuál es el sentido de la existencia, cuáles son los dos grandes mandamientos, vivir en el amor a Dios y vivir en el amor al prójimo, porque eso entonces es amor también para mi propia persona. Pero si yo me pongo en primer lugar, entonces no considero a Dios, no amo a Dios, no amo a mi prójimo y también termino dañándome a mí. Y esto del pecado también, hay otras partes en la Escritura donde nos hace ver a qué se refiere y toda esta desconexión de Dios. Como por ejemplo en la carta de Pablo a los Romanos, se explica esta condición de muerte en nuestro pecado, en nuestra separación de Dios. Él dice, hablando de todos nosotros como la humanidad, a pesar de haber conocido a Dios, y esto como por la noción natural de que existe un creador bondadoso, al ver la naturaleza y toda la creación, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Todo de la separación del amor en Dios y puras consecuencias del egoísmo, de buscar nuestro propio bienestar y nuestra propia voluntad. Y esta es la muerte y la destrucción de nuestro propio ser, y así es como vivimos. Y cada uno de nosotros ha experimentado esa separación de Dios. Algo de todo esto, si no es que todo en algún grado, nos ha correspondido, lo hemos experimentado. ¿Cómo es que hemos buscado esto? En la separación del amor de Dios y en el egoísmo que nosotros buscamos. Porque podemos, en esa forma de vida, todos los humanos, buscando el egoísmo, podemos vernos incluso aquí entre humanos como muy civilizados y exitosos en este mundo, incluso conforme al estándar que nosotros como humanos, ciegos y separados de Dios, ponemos acerca de lo que es el éxito, pero el éxito que surge del egoísmo, no el éxito que surge del amor que Dios enseña. Entonces, nosotros podemos ser exitosos o civilizados o alcanzar esos logros, pero respecto al estándar que todos nosotros como humanidad
ponemos desde el egoísmo. Pero en realidad no somos más que una multitud de muertos intentando maquillarnos lo mejor posible para hacernos creer a nosotros mismos y hacer creer a los demás que realmente estamos vivos. Ese es el gran engaño de nuestro egoísmo, que es personal, pero también se alimenta con el egoísmo del otro. Y entonces generamos un gran egoísmo y ¿qué es lo que tenemos que buscar? Así estamos perdidos, así estamos muertos, así estamos separados de Dios. Y hay otra porción también en la Escritura donde se expresa esto específicamente, también en otra carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y aquí es interesante porque se dirige a los Efesios expresando estas palabras dirigidas a personas que han pasado de una muerte espiritual a una vida. Es decir, que si antes vivían en esa predominante búsqueda de su propio egoísmo, ahora luchan por matar su egoísmo y vivir en el amor de Dios. Y les dice en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 3, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros propios deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Esa es la condición de pecado. Y estamos muriendo constantemente en nuestro pecado, buscando ese egoísmo que nos complace aparentemente, pero que en realidad nos está destruyendo y está destruyendo a nuestro prójimo. Y eso es como morir en tu pecado continuamente, en tu vida, aquí, día a día. Estás muriendo y te estás experimentando la profundidad de la muerte día con día, cada que buscas ese egoísmo. Pero hay también otro sentido que debemos considerar y que es esencial también a qué se refiere con morir en tu pecado, y donde toma una relevancia el hecho de que Jesús está diciendo, si no creen en mí, van a morir en su pecado, que es también, como de una manera literal, que mueras físicamente en esa condición de pecado, de corrupción por tu propio egoísmo. Es decir, que tú llegues a ese momento de tu muerte física sin nunca haber pasado durante el tiempo que viviste aquí en la tierra, de esa muerte espiritual en la cual buscabas tus propios deleites, tu propio placer, tu propio egoísmo, a pasar al amor de Dios, al vivir, pensar y dirigirte por el amor de Dios. Y entonces, si llegas a esa muerte física y nunca experimentaste pasar de muerte espiritual a vida espiritual, entonces el día que mueras vas a morir en pecado. Vas a morir en ese egoísmo, sumergido y esclavizado por ese mismo egoísmo. Y esto es importante no nada más por el evento de cuando sea tu muerte física y cómo mueres espiritualmente en ese momento, sino que tiene unas consecuencias después de tu muerte física. Y eso es la muerte espiritual eternamente, que es que estarás en tu egoísmo, aún trascendiendo esta vida física por la eternidad. Y esa destrucción que trae tu egoísmo te la vas a llevar, te la vas a experimentar en las consecuencias de la condenación eterna. Tiene una gran importancia entonces considerar el morir en pecado como el acto en el que mueres físicamente, sin haberte arrepentido, sin haber cambiado de decisión de cómo estabas viviendo, sin haberte convertido de tu egoísmo al amor de Dios. Y esto de las consecuencias de morir físicamente se expresan en muchos pasajes de la Escritura, pero voy a citar uno para dar a entender que cuán relevante es tomar en cuenta cómo estaremos en nuestra condición espiritual el día que muramos físicamente. Y es Apocalipsis capítulo 21, versículos 6 y 8. Dice esto en la revelación de Jesús al apóstol Juan. También me dijo, ya todo está hecho. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor durante la vida presente,
heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y fíjense aquí lo que dice, que es hablando precisamente de aquellos que en esta vida buscaron y perseveraron y se deleitaron hasta el último de sus días en el egoísmo. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos, recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Entonces las consecuencias son muy, muy profundas y debemos considerar el mensaje de Jesús refiriendo a la profundidad de lo que es el pecado y de lo que es el morir en pecado, que estás muriendo constantemente en esta vida día a día, pero si llegas al último de tus días en esa condición, buscando tu egoísmo, eso tiene una consecuencia después de la vida física y es la vida eterna, pero tú lo vas a experimentar en la destrucción continua y eterna por causa de tu egoísmo. Eso es lo trascendente y lo crucial y lo urgente de prestar atención a esas palabras de Jesús. Y considerámosla entonces con estos dos sentidos, nuevamente las palabras de Jesús. Yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy ustedes no pueden ir. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. Y entonces Jesús aquí se proclama como el factor que puede cambiar nuestro destino y nuestro estado espiritual de muerte a vida. La esperanza, la solución de cambiar de nuestro egoísmo, de nuestra muerte, a la vida y el amor de Dios es Jesús. Porque Jesús está diciendo, si creen en mí, va a cambiar su vida. Va a cambiar su condición espiritual y su destino eterno. Si no lo creen, morirán en sus pecados, seguirán muriendo continuamente y si mueren físicamente, en la vida eterna estarán en la condenación eterna, muriendo continuamente. Y esto es interesante porque ¿quién es Jesús? Si Jesús es igual que nosotros, no tiene sentido y coherencia que nos diga que si creemos en Él, entonces nuestro estado espiritual va a cambiar. ¿Por qué? Porque Él estaría igual que nosotros. Él igualmente sería conducido por el egoísmo, por el pecado, e igualmente necesitaría Él pasar de muerte a vida, si fuera igual que nosotros. Pero Jesús por eso está diciendo, somos diferentes. Ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. Y en esa diferencia radica en que de verdad, si ustedes creen, puede haber una transformación. Lo que está de por medio es entonces si creemos que verdaderamente Jesús viene de arriba o que si en realidad es un humano pecador guiado por el egoísmo igual que yo. Y entonces es indigno de considerar lo que nos está diciendo, nos está mintiendo. Y en realidad si creo en Él no me va a transformar porque Él mismo hasta necesita salvación igual que yo, ¿no? Por eso Jesús relaciona la fe que ellos deben tener con quién es Él, y Él afirma esto, yo vengo de arriba, ustedes son de abajo. Aquí lo que Jesús está diciendo es, somos diferentes. Yo vengo de mi Padre que es la luz y perfección, y en mí no hay pecado. Y yo volveré a mi Padre, al que me ha enviado, que es la plenitud de la deidad y mi gloria, yo regresaré a eso. Pero tú has vivido continuamente en pecado y sigues muriendo constantemente por tu egoísmo y así estarás continuamente. Y tu camino es hacia la destrucción eterna. Pero precisamente porque somos diferentes y yo no quiero que mueras eternamente en tu egoísmo, en tu ceguera y tu pecado, porque te amo, es que vengo a ti para que tu condición espiritual mientras vives en este mundo y tu destino espiritual después de morir físicamente pueda cambiar. Pero es necesario que creas en mí. Y esa creencia en Él implica precisamente que aceptes humildemente que son diferentes. Que Jesús viene de arriba y que viene a salvarte en amor y tienes que reconocer humildemente que tú estás muerto en tus pecados y tu ceguera, que te estás autodestruyendo por tu propia
voluntad y tus propósitos. Creer entonces que Jesús verdaderamente puede salvarte porque es diferente a ti. Y eso necesita parte de tu corazón humillado para comenzar a creer y conocer a Jesús. Reconocer que en verdad Él te puede ayudar y es el único Salvador. Entonces la fe no nada más es creer que Jesús existe, sino quién es Él y cómo Él es diferente a ti. Y Él viene de Dios y tú necesitas salvación. Y algunos ejemplos en que Jesús expresó más claramente esto referente a somos diferentes, yo soy de arriba, ustedes son de abajo, es, por ejemplo, en el capítulo 8, versículo 14, dice, yo sé de dónde he venido y a dónde voy, pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Parte de la diferencia de Jesús es que Él sabe de dónde viene y a dónde va, y nos conoce a nosotros y sabe de dónde venimos y a dónde vamos. Y nosotros estamos tan ciegos, tan perdidos, tan desconectados de Dios que no sabemos ni siquiera de dónde venimos nosotros y ni siquiera a dónde vamos. Y mucho menos vamos a saber de dónde viene Jesús y a dónde va. Esa es la diferencia, que nosotros estamos ciegos, oscurecidos en este mundo, pero Jesús tiene la claridad, la explicación del universo, de la naturaleza humana, de la raza humana, de dónde viene, a dónde va, cuál es su destino. Y Él viene a traer esa luz. Y también dice en el capítulo 3, versículo 11, dice, te aseguro que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto. Ustedes recuerdan esa conversación con Nicodemo. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Incluso el evangelista Juan ya ha expresado esto también en ese capítulo 3. El que viene de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra es terrenal y de lo terrenal habla. El que viene del cielo está por encima de todos y da testimonio de lo que ha visto y oído, pero nadie recibe su testimonio. Y referente a creer en Él como lo necesario para pasar de muerte a vida, es el mensaje constante y predominante de Jesús. Y tan claro y tan contundente, tan directo, basado en quién es Él y la diferencia que tiene con nosotros, como en el capítulo 6, versículo 45 y 47 dice, en efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Esta es la misma frase, pero dicho de una manera positiva. El que cree tiene vida eterna. Si no crees, vas a morir en tus pecados. Juan 6, 39 y 40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 11, 25 y 26, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Y el versículo más popular de la Biblia, ¿no? ¿Cuál es? Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Parece muy claro lo que Jesús está diciendo, ¿no? Desde su propia esencia y el llamado a creer en Él, porque es real. ¿Quién es Él y cómo puede transformar nuestra condición espiritual si nosotros creemos en Él? Pero muchas veces no creemos, dudamos. Pareciera muy claro el mensaje de Jesús. Él viene de arriba, viene y dice, cree en mí, yo te voy a rescatar de tu egoísmo. Es sencillo, simplemente acepta que estás muriendo espiritualmente y yo vengo a tu rescate, a morir por ti, a perdonarte y a guiarte cómo puedes vivir en el amor de Dios. Es sencillo, si lo crees. Pareciera muy claro ya entonces lo que Jesús dijo de sí mismo. Y parecería como incoherente que alguien todavía preguntara, ¿quién es Jesús? Como si dijera,
sí, pero como que no me queda claro todavía qué quiere decir Jesús de sí mismo, como que no es muy directo. ¿Quién dice que Él es? ¿Quién eres tú, Jesús? Pero el versículo 25 dice, ¿pueden leerlo? ¿Alguien puede leer el versículo 25? Después de todo eso, hasta ahí, es la pregunta. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. Después de ya todo lo que ha dicho, y además pensemos si esta pregunta es una pregunta genuina y sincera, de verdad para conocer quién es Él, como si no les hubiera quedado claro. Pero ¿es realmente una pregunta genuina y sincera? ¿Acaso Jesús no ha dicho ya antes algo acerca de Él como para que ellos no tengan información y sigan dudando como, dime algo más? En realidad, Jesús ya ha dicho mucho y lo hemos visto en estos capítulos de Juan. Hasta este momento Jesús ya dijo, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Y con eso estaba diciendo que era el Hijo de Dios y se hacía igual a Dios. Eso ya es una declaración de quién es Él. Él también dijo, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de vida, he bajado del cielo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, autoproclamándose como el Hijo del Hombre, tiene vida eterna. Y la semana pasada veíamos la declaración de Jesús, yo soy la luz del mundo. Entonces poca información no tenían. Ya Jesús había dicho cosas de sí mismo. Ya Jesús ha declarado cosas claras, contundentes de quién es Él. Pero ellos insisten, ¿quién eres tú? Y como de una manera muy astuta, ¿no? Como quizá dando a entender esa sinceridad de explícanos más porque como que no queda claro. Pero en realidad es la necedad de los fariseos, la dureza que ya hemos ido viendo, que ya les ha comprobado y ya ha dialogado con ellos y les ha explicado y ellos siguen sin creer. Esta es la oposición radical que ya tienen, en donde por más que Jesús les diga, ellos ya no están dispuestos a escuchar quién es Jesús. Simplemente están dándole vueltas al discurso y haciéndole más preguntas, pero no están dispuestos a creer en quién es Él. Es esa necedad de los fariseos lo que ha declarado, ante lo que ha declarado Jesús. ¿Y cómo respondería Jesús? ¿Cómo sería sabio entonces responder a una persona cuya pregunta en realidad no viene de un deseo genuino de comprender, sino más bien de la dureza de su corazón y su necedad? No respondas al necio con igual necedad o tú mismo pasarás por uno, o para que no seas tú también como él. Respóndele al necio como se merece para que no se tenga por sabio. Proverbios 26, versículo 4 y 5. No tiene que responder de la misma manera a la necedad cuando ya es de una dureza del corazón. Por eso tiene sentido que Jesús no le responde directamente. No les dice otra aclaración de quién es Él, sino que fíjense cómo dice. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? ¿Qué más tengo que decirles, no? Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Y continúa el texto diciendo, el versículo 27, ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Esto que añade Jesús, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, ¿sabrán ustedes que yo soy? Es como si les dijera finalmente, luego de su pregunta, para no seguir respondiendo a su necedad, simplemente, ¿ustedes entonces sabrán quién soy? No por algo más que yo les diga, sino cuando me crucifiquen. Ya no les voy a responder más, ya no les voy a decir algo más de mí, sino van a saber quién soy yo y que se corresponde con lo que he afirmado ser cuando me crucifiquen. Pero aquí es interesante pensar cómo Jesús relaciona que Él testificará quién es Él en relación a cuando lo levanten, a cuando sea crucificado, porque
Si Él está diciendo que es el pan de vida, que Él es la luz del mundo y que viene del cielo, ¿cómo eso se corresponde con que finalmente va a ser crucificado y va a demostrar quién es Él por medio de su crucifixión? Esa luz más bien parecería que sería extinguida, ese pan sería pisoteado y el que supuestamente viene del cielo terminaría destrozado en la profundidad y la oscuridad de una tumba, ¿no? La clave para comprender esto se encuentra en lo que dice a continuación: no hago nada por mi propia cuenta. El que me envía está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Y Jesús también explicó, en el capítulo 7, versículo 17, dice: el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla y vive por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin maldad. Jesús dice entonces que hace todo conforme a la voluntad del Padre. Y entonces, si está profetizando que sería levantado en una cruz, Él sabía que eso también sería parte de la voluntad de Dios. Esta es la locura del Evangelio, porque para los judíos y los fariseos, ellos ni siquiera pensaban que Dios lo había enviado, y si lo hubieran pensado, no habrían pensado que lo habrían enviado a ser asesinado. Pero Jesús sabía que estaba haciendo todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, y que finalmente eso incluía el ser crucificado. Pero ellos no lo veían, no lo sabían. Y entonces, Jesús está diciendo que por el hecho de entregar su vida y ser levantado, estaría haciendo conforme a la voluntad del Padre y no por su propia cuenta, pues al entregarse de ese modo sin quejarse, sin huir, sin reclamar, sin gritar, sin injuriar ni maldecir, sino aún hasta el último momento con misericordia y compasión, una compasión tan profunda por aquellos que lo crucificaban, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese evento sería la demostración absoluta para identificar la humildad y la pureza divina de su corazón, demostrando cómo era uno con el Dios perfecto que es amor y que verdaderamente venía de Dios. Ese era el evento crucial donde testificaría que Él viene de Dios. Por lo tanto, toma un sentido profundamente impactante cuando Jesús les advierte: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. El que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin maldad. Como expresándoles en esto también les quedará testificado contundentemente lo puro e íntegro que soy cuando entregue mi vida por medio de ser levantado en la cruz, incluso para perdonar sus pecados. Ustedes que no creen en mí, ¿no? Este mensaje es para los fariseos, pero también para cada uno de nosotros. Y el día de hoy, si tú te encuentras aquí y te has preguntado por quién es Jesús, y quizá tienes algunas dudas acerca de quién es Él, estas palabras también van dirigidas para ti, para cada uno de los que estamos aquí, que con la intención de querernos compartir quién verdaderamente es Él, y que pongamos nuestros ojos en ese evento en que fue crucificado, en que fue levantado, para que no quede duda alguna que Él verdaderamente viene de Dios, que Él verdaderamente es el enviado de Dios en el cual puedes confiar y por lo tanto experimentar esa transformación espiritual de tu vida aquí en la tierra y tu destino eterno. Entonces no hay pretexto ni excusa válida para decir que Jesús no era lo que afirmó ser. Ante ese evento, ¿qué podríamos pensar o qué más podríamos decir de Jesús? ¿Acaso calificarlo de un loco o un mentiroso interesado en la forma de gloria que podía recibir y la admiración de las personas en ese evento? Porque ¿quién buscaría la gloria y estaría dispuesto incluso a morir de esa manera? ¿Quién en todo ese momento, desde que comenzó a ser humillado, escupido, golpeado, desnudado, hasta ser latigado, clavado y levantado en una cruz, podría permanecer con tal actitud de humildad y mansedumbre, amor, compasión y dominio propio, como para no proferir ni una sola palabra en contra de tal martirio y de tales martirizadores? ¿Quién, estando desnudo, ensangrentado y crucificado, estaría dispuesto y animado
todavía a pedir compasión y piedad por aquellos que lo habían arrestado y quienes lo habían martirizado, si buscaba gloria. El comportamiento y las palabras de Jesús en el proceso de la crucifixión son la demostración de que Jesús era uno con Dios y que todo lo hacía como le agradaba al Padre. Y esto es en verdad conmovedor lo claro que viene a expresar Jesús quién es Él, para que no quede duda, para que no quede excusa, para que no quede argumento u otra pregunta capciosa o astuta que hacerle, ¿no? Este es el testimonio, y lo hace como en un misterio, como simplemente muriendo con la boca cerrada, y si la abre solamente para pedir compasión por aquellos que lo están martirizando. Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta. El aparente debate aquí con los necios fariseos por la cuestión de si Jesús era quien afirmaba ser o no, Jesús lo ganaría así, de brazos abiertos con las manos y pies atravesados por clavos, levantando en una cruz, pidiendo compasivamente perdón por sus almas. Así gana el Espíritu de Cristo contra los necios y soberbios, por medio de la humildad y el amor. Esa es la comprobación absoluta. ¿Qué podríamos dudar? ¿Qué pero todavía podríamos ponerle a Jesús? ¿Qué podemos decir todavía contra Jesús si nos está demostrando contundentemente la pureza de su corazón y que es uno con Dios, al amarnos a pesar de nosotros, al amarnos tanto como para morir por nosotros y perdonarnos sin que lo mereciéramos, sin que lo buscáramos, sin que se lo pidiéramos, sino todo lo contrario? Desechándolo, despreciándolo y apartándonos de Él, Él viene y nos busca y se entrega por nosotros, para que nos quede claro que verdaderamente tiene la intención de rescatarnos y de salvarnos. ¿Por qué no nos rendiríamos ante Él? ¿Qué motivo, qué duda pondríamos? Así que hoy te invito, si tú no has aceptado a Jesús, ante este testimonio de parte de Jesús, que escuches esas palabras, que contemples a Jesús muriendo por ti, por un amor genuino de transformar tu vida y tu destino eterno, por el bien de tu alma, porque Él regresará a Dios, a su deidad y su gloria. Él seguirá siendo Dios, pero la situación crucial es con tu alma. Y eso es por medio de creer o no creer en su testimonio y lo que ha hecho por ti. Y esto, al estudiar este pasaje, en verdad, me sentí muy conmovido porque me hizo contemplar ese amor que tuvo hacia mí y recordar mi conversión, porque recuerdo exactamente y específicamente que fue cuando estaba escuchando de parte de la persona que me invitó a conocer de Jesús, de la Biblia, justamente cuando me empezó a hablar de la crucifixión de Jesús, y antes de eso me dijo: es que tú eres muy orgulloso y tienes que pensar en Jesús, en cómo es Él y cómo vivió y cómo murió y cómo Él se entregó y no abrió su boca, y hasta el final incluso pidió perdón por aquellos que lo estaban martirizando. Y yo contemplé eso en ese momento y pensé: nadie podría haber hecho eso si no es uno con Dios, si su corazón en verdad no está lleno de un amor divino, y además ese amor divino dirigido a mi persona, clavado y levantado frente a mí diciéndome: este es el testimonio de cuánto te amo. ¿Por qué no creerías en mí? Y entonces en ese momento me quebranté, porque fue contundente la comprobación de que Él verdaderamente venía de Dios y que mostraba ese amor hacia mi vida, y me rendí. Fue claro, Él viene de Dios. Él es el ser espiritual más supremo, porque es el máximo amor que hemos contemplado. No hay otro ser humano que exprese un amor más puro, más genuino, más profundo que Jesús crucificado en la cruz.
Y entonces reconoces que Jesús está por encima de todo humano, que Él verdaderamente viene de arriba, incluso por encima de todo ser espiritual. Y Él es el creador y el dueño y el soberano por encima de toda la creación y obviamente de tu vida. Y entonces yo comprendí, es digno de tener mi corazón. Es obvio que debo rendirme ante Él, porque es una sumisión al sentirme cobijado por su amor, protegido. Y esto me hizo recordar mi conversión, y es el Evangelio. Y doy gracias a Dios por este pasaje, porque es una forma de contemplar y entender muy claramente lo que es el Evangelio, expresándonos lo que es el pecado, lo que es la muerte del pecado, y Jesús viniendo a rescatarnos y diciéndonos: cree en mí y tu vida será transformada, y tu destino espiritual estará seguro en la vida, en la plenitud, en la gloria, en mi presencia. Algunos, incluso después de todo esto, no creyeron en sus palabras. Algunos lo seguían cuestionando, pese a la claridad y la evidencia que mostraban en sus palabras y su vida. Algunos seguían pensando y preguntando: ¿quién eres? Neciamente, dándole vuelta a la situación. Dime más, no me queda claro. Pero el versículo 30 dice: mientras aún hablaba, muchos creyeron en Él. ¿Y tú de cuál eres? ¿De los que creen que Jesús es quien afirma ser y que es el único que es tu Salvador personal y puede transformarte en verdad? ¿O los que siguen preguntando cuando ya tuviste la evidencia y la claridad? ¿Se sigues preguntando por más acerca de Jesús cuando Él ya te dijo: contempla mi cruz, contémplame crucificado por amor a ti? Y para meditar esto solamente quisiera citar una porción de la Escritura que nos aclare más esa ecuación. Tu destino espiritual que vas a experimentar en esta vida, pero aún después de morir seguirás experimentando, está relacionado a la fe o la ausencia de fe que tengas en la esencia de Jesús, en quién es Jesús. Juan capítulo 3 versículo 17 a 19. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que sea salvado por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras eran malas, porque quisieron seguir deleitándose hasta el último de sus días en su egoísmo. Así que, familia y todos aquí presentes, meditemos ante el testimonio de Jesús, ¿cuál es nuestra respuesta ante ese amor tan claro que nos ha mostrado, crucificado por amor a nosotros? Vamos a orar. Dios Padre, Creador de todo el universo y de nuestra vida, te damos gracias porque por tu amor te has fijado en nosotros a pesar de nuestra muerte, de nuestros pecados y de toda nuestra perdición y de nuestra condición tan miserable, y tú te has dispuesto a rescatarnos por medio de enviar a tu Hijo Jesús. Te damos gracias porque tú te dispusiste por tu misericordia, por tu compasión, de dar un rescate a nuestra condición espiritual, enviando a Jesús. Y te damos gracias por enviarlo, y te damos gracias, Jesús, por toda tu obediencia en esta misión de morir por nosotros y transmitirnos el amor de Dios de manera perfecta. Y te damos gracias porque el día de hoy nos pones delante de este gran misterio, de este gran acontecimiento, de este gran evento que es la salvación delante de nosotros, y que nos animas y nos hablas de frente, exigiéndonos una respuesta, un compromiso contigo y rendirnos ante ti, sabiendo que todo esto es para vivir eternamente nosotros, porque tú seguirás siendo Dios, tu gloria es infinita,
pero nuestro destino depende de ti, de la respuesta que demos a ti. Te damos gracias por poner esto delante de nosotros, porque en otro momento no lo sabíamos y ahora lo estamos contemplando. Y hay incluso en este momento otras personas que no lo están contemplando, que no están meditando en su destino espiritual ni su condición espiritual, pero nosotros estamos sintiendo tu presencia y esto es un privilegio, esto es una bendición. Y te damos gracias por esto y te pedimos que tu Espíritu nos exhorte, nos hable profundamente. Y tú conoces a cada uno de los que estamos aquí en este lugar, la condición de nuestro corazón y quienes confesamos que tú eres el Señor y nos rendimos ante ti. Ayúdanos, Dios, a humillarnos delante de ti y reconocer que tú eres quien nos puede salvar y entregarnos completamente a ti. Que sea tu Espíritu obrando en nuestro corazón. Te damos gracias, Dios, por esta mañana y por este mensaje y tus palabras tan profundas que nos haces contemplar. Gracias por hablarnos, Dios. Gracias por estar cerca de nosotros. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.